sesión número 2 de tableros eléctricos. Si bien, pues, creo que todos ya conocemos el concepto a detalle, ¿no? Incluso, pues, lo hemos visto en campo varias veces, ¿no? Prácticamente es un activo, pues, que encontramos en toda empresa, en toda planta industrial. Pero mucho, por ser tan muy sencillo y simple, pues algunos dejan de lado una cosa importante, que es en el tema ya de temas de normas y temas de auditoría, ¿ya? Esto me ha pasado y les recomiendo a ustedes, seguramente la mayoría, ayer que nos presentamos, pues la mayoría trabaja en el ámbito de mantenimiento, ¿ya? Entonces, les recomiendo, pues, que van a haber muchos, durante toda esta clase, mucha información valiosa para que ustedes puedan, capaz están en la parte práctica y la parte de gestión también puedan implementarlo, ya que hay muchas normativas que desconocemos, ¿ya? Para que puedan, al momento de auditarnos, ¿ya? Nosotros tenemos dos tipos de auditoría, nosotros en planta. Las auditorías internas, ¿no? Que viene, pues, nosotros sabemos que en una empresa grande, pues, pertenecemos a un grupo de una empresa internacional, ¿no? Entonces, estas empresas internacionales que pertenecen obviamente al mismo, pues, al mismo dueño, por decirlo así, pues nos auditan internamente, ¿no? Tanto la auditoría por tema de recursos humanos, finanzas, logística, producción y también mantenimiento, ¿no? Pues en este caso de mantenimiento nosotros tenemos la responsabilidad tanto de la parte mecánica, la parte eléctrica, como es en el caso de acá, ¿no? Entonces, nos van a pedir informes de mantenimiento de los tableros generales. E incluso, ya les comento, que hay auditores que son muy estrictos y te piden que debes implementar el mantenimiento predictivo de los tableros eléctricos, ¿ya? Seguramente por ahí si les toca un auditor muy estricto, pues lamentablemente tienen que implementar el mantenimiento predictivo. ¿Y cuál es el mantenimiento predictivo? Pues también vamos a verlo acá un poco, lo que es el mantenimiento del análisis termográfico, ¿ya? Eso es lo que recomiendan los auditores para hacer este mantenimiento anualmente, al menos, ¿no? Anualmente. Entonces, y respecto ya a los auditores, digamos, externos a planta, externos a la empresa, pues también nos auditan por temas de norma, ¿no? Que son cosas sencillas, ustedes lo van a ver en el transcurso, yo les comento, cosas sencillas como el tema de rotular, el tablero tiene que estar rotulado, el tablero tiene que estar aterrado, tiene que tener con su cable a tierra, tanto el tablero de la carcasa como también los tableros, si ustedes habrán visto algunos tableros que tienen cuando ustedes abren, no tienen una especie de cubierta, o algunos le llaman chaqueta, ¿no? Una plancha metálica, pues ellos también deben estar a tierra. Otros tableros ya, tableros de tomacorriente, tableros de alumbrado, ¿no? Internamente, ¿qué tiene? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué componentes de fuerza? Tiene componentes, pues las famosas interruptores térmicos, ¿no? Termomagnéticos, y por normativa debería tener, pues, estos dos tableros, tanto de alumbrado como de toma, deben tener los diferenciales, ¿no? Entonces, son muchas cositas más que vamos a ver, y seguramente ustedes se van a dar cuenta que en sus plantas hay muchas observaciones que levantar, ¿no? Entonces, esta sesión les va a servir mucho para que ustedes conozcan más de lo que está pendiente ahí en su planta, ¿no? En su área de trabajo, ¿ya? Porque seguramente vamos a tener muchos tableros que se fabrican, obviamente por la premura de poner una máquina en marcha o un equipo en marcha, pues se pone un tablero provisional, entre comillas, se le dice, pero obviamente que el equipo produce, la máquina produce, y ya nos olvidamos que era provisional y prácticamente se queda permanente, ¿no? Con tableros, estos tableros tipo hechizos que se le dicen, ¿no? Estos tableros tipos artesanales que quedan con agujeros, y seguramente vamos a ver mucho más adelante.
Bien, el temario de hoy, lo mismo, vamos a ver algunos conceptos básicos. Como les comenté, creo que ya nosotros conocemos exactamente la definición, pero siempre es bueno un poco reforzar las partes del tablero en sí. Como les comenté, vamos a ver componentes de fuerza, componentes de control, procedimiento de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza? Ya les comenté, un mantenimiento predictivo es el análisis termográfico que recomiendan los auditores, ¿ya? Pero también hay estos mantenimientos, yo los llamo tradicionales, donde pues prácticamente se programa en el plan preventivo, ¿no? A cierto periodo, ya sea 6 meses o anual, pues este tema de la limpieza y ajuste, ¿no? Los tableros. Vamos a ver formatos checklist, ¿no? Que tiene que seguir pues el mantenimiento de tableros e informes, e informes, e informes técnicos para poder nosotros sustentar de una manera correcta pues a los auditores. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un informe y viene un auditor muy estricto? ¿Ya? Porque, seamos claros, ¿no? A veces hay auditores que pues sí, por ahí no son muy estrictos, pero pongamos en el caso de que nos audite pues un personal que conoce el tema, conoce la normativa, conoce la parte eléctrica, es especialista en la parte eléctrica, pues obviamente conoce y nos va a auditar muchas observaciones que tiene la planta. Y si nosotros no tenemos un informe técnico o un sustento de que se ha hecho un mantenimiento periódico, pues primero que nos cae una multa, ¿ya? Nos va a caer una multa a planta. Bueno, eso es lo normal. Ahora, ¿cuál es lo peor? Lo peor es que te cierran la planta. Y ya me ha pasado. Yo les comento porque ya ha sucedido que nos han cerrado la planta en algún trabajo que yo estuve. Nos han cerrado la planta. Yo me acuerdo que hacía algo de 3 a 2. Bueno, el cierre de planta era toda una semana. Pero obviamente toda la gente se movió, toda la gerencia se movió para poder tratar de subsanar esa observación, ¿no? Y nos pararon creo que 2 días de planta. Imagínense parar 2 días de planta, pues es una pérdida de plata, no se produce nada. Entonces es muy importante estos informes técnicos para poder sustentar a los auditores. Bien, vamos a entrar en unos conceptos básicos, creo que ya todos conocemos, pero siempre es bueno tratar de recordar, ¿no? Un tablero eléctrico consiste por dispositivos de conexión, dispositivos de maniobra, de comando, de medición, de protección, también el tema de la alarma, como son las balizas, y el tema de la señalización, ¿no? Como pueden ser pues, especies de luces piloto. La fabricación de los tableros eléctricos debe cumplir algunos criterios de diseño, ¿sí? Y están normativas, que permiten un funcionamiento correcto garantizando la seguridad, ¿no? En las normas, al finalizar yo he puesto algunas normas, ¿ya? Ustedes lo van a revisar, si no hay ningún problema. Bien, ahora, hablando de tableros eléctricos, pues también debemos tener en cuenta los diferentes diagramas que nosotros manejamos, ¿no? En campo. Y hay muchos tipos de diagramas, ¿no? En este caso, como ustedes están viendo, es un diagrama unifilar. También podemos ver seguramente más adelante que es un diagrama de fuerza o que es un diagrama de control, ¿no? Entonces, esos son los diagramas que normalmente nosotros encontramos en planos, ya sea para hacer un mantenimiento de un equipo electromecánico, o de repente queremos poner en puesta en marcha una línea de producción, ¿no? Pues obviamente nos vamos a avanzar en un plano, ¿no? Un plano eléctrico. Ahora, ¿qué es un diagrama unifilar? Pues prácticamente representa, es una representación gráfica de una instalación eléctrica. Este esquema unifilar se distingue de otros tipos de esquemas eléctricos, en que el conjunto de conductores de un circuito se representa mediante una única línea, ¿no? Esta es la única línea. Esta es la línea que se representa, ¿no? Típicamente el esquema unifilar tiene una estructura de árbol. Como ustedes se dan cuenta, pues tiene como una entrada, que sería pues la acometida, ¿no?
y ya se distribuye como una especie de árbol, ¿no? Ahora, vamos a entender un poco, o vamos a recordar, ¿no?, para las personas que también están entrando ahí en el mundo de la parte eléctrica, vamos a tratar de, digamos, de leer este diagrama unifilar, ¿no? Entonces, como les comenté, esta sería nuestra cometida, ¿no? Nuestro cable principal, la alimentación. ¿Qué cable está llegando? Pues está llegando un cable de una sección de 10 milímetros, ¿ya? ¿Pero qué está llegando? ¿Está llegando solamente un cable? ¿Está llegando dos cables? ¿Está llegando tres cables? ¿Ah? Está llegando tres cables. ¿Por qué está llegando tres fases, correcto? Está llegando a las tres líneas. Y acá dice 1. ¿Qué hace referencia a 1? Ah, eso se le dice que está llegando un cable de tres líneas, ¿no? De una sección de 10 milímetros más un cable de otra sección de 10 milímetros, pero que es la tierra, ¿ya? Y algunos también seguramente ustedes van a encontrar, van a poner más una N. ¿Esta N qué se refiere? Pues se refiere a la línea neutro, ¿no? La línea neutro. A ver, nosotros tenemos un R, S, T, o algunos lo ponen L1, L2, L3, neutro y la tierra, ¿no? Así algunos. Normalmente vamos a encontrar a veces en planos. Algunos le llamamos, o en campo nosotros le llamamos que tenemos en planta. ¿Qué alimentación tienes? Ah, bueno, yo en mi planta tengo 5 líneas. ¿Por qué 5 líneas? Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Tengo una línea trifásica, un neutro y una tierra. Nosotros tenemos claro que es la tierra, ¿no? El cable amarillo, el que llega pues al pozo de tierra. Ahora, imaginemos que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos pues, en planta una alimentación de 380. Pues todo es 380 voltios. Entonces, mis líneas, esta línea es 380, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo jalo una línea L1, un cable L1, y luego jalo una línea neutra? ¿Cuánto es lo que tengo acá? 220 voltios. Y eso es porque algunos usan así, ¿no? Esta es, digamos, la descripción cuando ustedes vean en plano que trabajan así, ¿no? Tenemos 380 y con el neutro podemos trabajar a 220. Ahora, hay empresas que no tienen el neutro, no trabajan con el neutro. Ah, ya, si no trabajan con el neutro, pues tienen que tener tienen un transformador que la cometida es 380, llega al transformador y sale pues ya 220. Entonces ya recién con esto tienes acometida 220, ¿no? Algunos no trabajan con el neutro, porque a veces cuando trabajan con el neutro, pues los equipos a veces se queman, ¿no? Es por eso que algunos no trabajan, algunas industrias no trabajan mucho con el neutro. Bien, continuamos. Es la cometida que está llegando a la sección con tierra y está alimentando a una llave termomagnética. Es una llave termomagnética trifásica, de 3 polos, por una capacidad de 63 amperios. Esa es la capacidad de la llave. Y esto ya deriva a los circuitos 1, circuitos 2, circuitos 3, 4 y 5. En el circuito 1 que tenemos una llave que está alimentando la cometida. Llega la llave termomagnética trifásica de 40 amperios y en la salida tengo
una línea igual. Tengo una terna, ¿no? Ese se le dice acá. Entonces, una terna, de un calibre de 6 milímetros cuadrados, más una línea de un calibre de 6 milímetros cuadrados, que es la tierra. De igual manera, en el circuito 2, tengo una llave trifásica de 40 amperios, y el cual está saliendo un cable vulcanizado. ¿De qué sección? De 4 por 14 AWG, que alimenta el secador de la máquina. Y así, ¿no? Entonces acá en el circuito 5 tengo una llave termomagnética de 2 por 16 amperios. Tengo unos selectores que alimentan. De igual manera, otro selector que alimenta la otra iluminación de fluorescentes, y estas son de reflectores, con su respectivo sección del cable, ¿no? De tierra. Ahora, si se dan cuenta, en el circuito 4 y en el circuito 5, ¿qué componente está faltando? ¿Alguien me podría decir? Porque no está bien, está faltando ahí un componente importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el circuito 4 y en el circuito 5? No está correcto, algo está faltando. El diferencial. Correcto, muy bien, muy bien. Está faltando el diferencial. Ajá, el diferencial, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, por normativa, ya, todos los tableros o todo lo que alimenta a toma corrientes y hay iluminación, debe contar, muy aparte de su térmica, debe contar acá una llave, ¿no? Su llave diferencial, una diferencia. ¿Por qué? Porque la diferencial es la que nos protege cuando hay una fuga de corriente, para que la persona no se electrocute. Ese es el objetivo del diferencial, ¿no? La térmica no. La térmica solamente es una termomagnética. Viene de dos palabras. Viene de la parte térmica y la parte del magnetismo. Entonces, esta llave termomagnética se dispara de dos formas. Cuando hay una sobrecorriente, ustedes saben que cuando pasa mucha corriente por un cable, se genera temperatura. Entonces, internamente, esta llave termomagnética tiene un bimetálico. ¿Qué es un bimetálico? Bi viene de dos metales que están ahí pegados, de diferente coeficiente de dilatación, en pocas palabras, que cuando están a una temperatura, uno se empieza a alargar más que el otro. Entonces, internamente hay un mecanismo que cuando se empiezan a alargar, pues el mecanismo se activa y hace saltar la llave. Entonces, esa es la forma respecto a la parte térmica. Pero también tiene mediante la parte de la electromagnética, la magnética. Entonces, esto se genera cuando hay un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, por ahí hay una bobina, internamente también tiene una bobina, ¿ya? Esta llave termomagnética, que cuando ocurre un cortocircuito se genera un campo, porque está pasando una alta corriente cuando hay un corto. Entonces se genera un campo en esa bobina, y esa bobina activa también un mecanismo que hace saltar la llave, como nosotros conocemos. Nosotros conocemos como que salta la llave o bajó la llave. Entonces, la térmica no nos protege cuando hay una fuga de corriente. En cambio, así la diferencial. No es más que nada por temas de cuidado del personal. Ahora también tenemos el diagrama de fuerza, ¿no? Que normalmente es lo que nosotros encontramos en campo, ¿ya? ¿No? Cuando queremos instalar una máquina ya en producción, ¿no? Obviamente, pues ahí nos vamos con nuestros planos, ¿no? O de repente queremos cambiar un contactor,
un relé térmico, un guardamotor o una llave termomagnética. Deberíamos ir cómo está la conexión y hacer el cambio, ¿no? Bueno, este es un circuito de alimentar extracción, tipo de alimentar una iluminación, etc. Este diagrama de fuerza pues está compuesto por el contactor, el cual normalmente, generalmente, está expresado por la letra K. Elementos de protección también está conformado, el cual está representado por la letra F, el cual puede significar que puede ser un fusible, puede ser un relé térmico, y también el diagrama de fuerza comprende lo que está un interruptor termomagnético, ¿no? Este es un ejemplo sencillo de un diagrama de fuerza, donde nosotros podemos identificar que acá está llegando la cometida, ¿no? Es una cometida. Viene la cometida de qué sección, nosotros ya sabemos, ¿no? Sabemos que está llegando un cable en una sección de 925 milímetros cuadrados, está llegando 3 líneas, más otro cable de 35 milímetros cuadrados, que es una tierra, ¿no? ¿Qué está llegando? ¿Está llegando 380, 220, 440? Bueno, está llegando 220. 220 trifásico y a una frecuencia de 60 Hz. Está llegando la alimentación y esto hace referencia ya a la simbología de un interruptor termomagnético, ¿no? Este es un interruptor termomagnético. ¿Ya? Pero acá lo han puesto I.G. Ah, es porque es un interruptor general. ¿De cuánto? Trifásico de 160 Hz. Esta es la simbología. Siempre la vamos a encontrar así en planos. Esta simbología está normada. Estos son los contactos internos. Ese símbolo que ven acá ustedes, esto hace referencia a la térmica. Y este otro símbolo hace referencia al magnetismo. ¿Vale? Hace referencia. Luego llega la cometida, se distribuye, llega a otra termomagnética, ya de menor capacidad, de 100 amperios, trifásico, y alimenta un equipo de refrigeración. Luego, en este caso, se ha puenteado nada más, se alimenta otra térmica, ya de menor capacidad, trifásico de 20 amperios, igual, ¿no? Son dos térmicas. Pero estas que alimentan a un equipo, a una bomba. Una bomba está compuesto por el motor, que ya conocemos nosotros, mediante pues la bomba en sí, ¿no? La bomba en sí, tal cual. La voluta, el impulsor, ¿no? Para nosotros poder proteger al motor, habíamos dicho en la primera clase que deberíamos tener nuestro relé térmico. Entonces, esta simbología es el relé térmico. Y esta otra simbología es el contactor. Todo ello pues hace referencia a un diagrama de fuerza. También tenemos un diagrama de control. Un diagrama de control, o también conocido de mando o maniobra, ¿no? Es el encargado de controlar el funcionamiento del contactor. Normalmente consta de elementos de mando, ya sea pulsadores, algunos selectores, interruptores, luces piloto, ¿no? Paradas de emergencia como son los pulsadores tipo hongo, identificados con la letra S. Son elementos de protección, bobinas de contactores, temporizadores y contactos auxiliares. En algunos casos está separado eléctricamente del circuito de potencia. Es decir, ambos circuitos pueden trabajar a tensiones diferentes. Correcto. ¿Es correcto? Acá hace referencia es que nosotros a veces cuando nos entregan un plano,
de un equipo, vamos a ver que vamos a tener un diagrama en la misma hoja. Nos va a indicar diagrama de fuerza y al otro lado, a la mitad de la hoja, un diagrama de control. Y a veces ocurre que normalmente todo este diagrama de fuerza que trabaja a 220, ¿ya? Lo ideal o lo normal es que también el diagrama de control trabaje a 220. ¿No? Vamos a encontrar también en campo, pero también vamos a encontrar más que nada ya en equipos semiautomáticos o automáticos que el diagrama de control va a trabajar a 24 voltios, 12 voltios, generalmente 24 voltios. Y pues también podemos encontrarlo de esas dos maneras, ¿no? Podemos encontrarlo tanto de 220 voltios o 24 voltios. Tenemos un diagrama de control, estamos alimentando a 220, la alimentación es 220 voltaje alterna, tenemos los pulsadores, las luces piloto, tenemos la bobina del contactor, estas son las bobinas del contactor. Normalmente tenemos normalmente abierto, normalmente cerrado, y así otras luces piloto. Bien, ahora vamos a pasar a algunas clasificaciones de los tableros, cómo se clasifican, solamente algunas cuantas, nada más. Según su ubicación y función. Pero también podemos dividirlas según el uso de la energía eléctrica. Según su función y ubicación, pues vamos a encontrar tableras subestaciones, ¿no? Desde el cliente que nos suministra la energía eléctrica, vienen estos cables gruesos, llegan al seccionador, ¿no? Tenemos un seccionador, y luego del seccionador llegan, pues, al transformador, ¿no? Y luego del transformador ya llegaría al primer tablero de la planta, digamos así, ¿no? El tablero general. Son tableros tipo autosoportados, ¿no? Donde están las llaves térmicas más grandes, ¿no? Estamos hablando de llaves térmicas de 1600 amperios, 2000 amperios, ¿no? Llaves de gran dimensión. Luego encontramos, pues, lo que son los tableros también autosoportados, pero que son generales auxiliares, ¿no? De ahí siguen los tableros de distribución, tableros de paso, tableros de comando, tableros... Respecto a los tableros de energía eléctrica, ya he conocido por ustedes, los tableros de alumbrado, los tableros de toma corriente, tableros de fuerza, calefacción, tableros de control, tableros de señalización. Bien, vamos a ver unos cuantos conceptos nada más de algunos tableros. Los tableros generales, ¿no? Como les dije, estos son, podríamos llamarlo así, los primeros tableros, si queríamos, bueno, si lo vemos de una manera de jerárquicamente, ¿no? De una jerarquía, si vemos cuáles son los tableros que están, digamos, de mayor potencia, ¿no? Entonces son estos tableros generales, que nos encontramos en las subestaciones. Son los tableros principales de la instalación. En ellos estarán montados los dispositivos de protección y maniobra que protegen los alimentadores y que permiten operar toda la instalación interior en forma conjunta o fraccional, ¿no? Entonces, a estos tableros de generales son los que se aplica normalmente, generalmente, el mantenimiento predictivo. ¿Qué mantenimiento predictivo puede ser? Habíamos dicho, el análisis termográfico. Pero también hay otra herramienta predictiva, que es el análisis ultrasonido. El ultrasonido también se puede aplicar, ¿no?
Luego pasamos a los tableros generales auxiliares, que son tableros que serán alimentados desde un tablero general y de ellos se protegen y operan subalimentadores que alimentan tableros de distribución. Luego de ello tenemos ya los tableros de distribución, que naturalmente lo que llamamos nosotros tableros de distribución. Son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente los circuitos en que está dividida la instalación o parte. Pueden ser alimentados de un tablero general, ¿no? Pues tranquilamente, o también tableros de un tablero general auxiliar. Los tableros de paso, ¿no? Prácticamente ustedes se dan cuenta en la imagen que podría ser un tablero de paso, ¿no? Bueno, el tablero de paso pues contiene fusibles cuya finalidad es proteger derivaciones que por su capacidad de transporte no pueden ser conectadas directamente al alimentador. Seguramente ustedes habrán visto normalmente en industrias mucho más antiguas que en vez de térmicas tienen fusibles. Entonces, ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre los fusibles y una térmica. Pero sí, antiguamente se usaba fusibles. Incluso siguen usando en los transformadores, en algunos transformadores de seco usan fusibles. Tablero de comando son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar en forma simultánea sobre artefactos individuales o grupos de artefactos pertinentes. Un ejemplo puede ser, pues, un tablero de un sistema de bombas, ¿no? De repente un sistema de bombas contra incendio, o un sistema de bomba para una torre de enfriamiento. Los tableros de centro de control son dispositivos de protección y maniobra, o únicamente dispositivos de maniobra y que permiten la operación de grupos de artefactos en forma individual. Podemos encontrar en estos tableros de control, podemos encontrar ya la parte de automatización, ¿no? Como son los famosos PLCs. Este es un PLC Siemens, es un S7000, modelo S7200, muy conocido. O tenemos un variador Danfoss, y tenemos pues una pantalla HMI, ¿no? Una pantalla HMI. Y a esto, a simple vista, pues nosotros podemos concluir que de repente está alimentando a un motor, a una bomba, de repente a un motor reductor, ¿no? Pero los variables se usan para eso, ¿no? Para los motores, para que haya un arranque suave y poder controlar, como bien dice, el variador de frecuencia, ¿no? Controla la frecuencia, no controla la velocidad. Que indirectamente puede controlar, sí controla la velocidad, claro, pero lo que está controlando es la frecuencia del motor, ¿no? Y que se refleja ya físicamente, se refleja en la velocidad que nosotros vemos, mediante un PLC. Y acá también tenemos guardamos. Respecto a los tableros de energía, tenemos los tableros de alumbrado. ¿Ya? Estos tableros de alumbrado están diseñados para que el sistema de distribución de electricidad no experimente problemas de sobrecarga o sobrecalentamiento, los cuales pueden poner en riesgo la funcionalidad de los equipos y del personal, ¿no? En este caso tenemos un tablero de alumbrado, como les comenté, está aterrado la cubierta, y esta es la famosa chaqueta que tienen algunos tableros. Ahora, ¿cuándo un tablero debe tener chaqueta y cuándo no? ¿Alguien me podría decir? Esta chaqueta o esta cubierta metálica. ¿Todos los tableros tienen esta cubierta metálica? ¿O no necesariamente? ¿O cuándo se usa esta cubierta metálica? ¿En qué tipo de tableros? ¿Alguien?
Bien, estas cubiertas se usan pues para proteger el sistema, y ya que internamente cuando nosotros abrimos, pues vamos a encontrar que es un tablero de barras, es una conexión de barras, ¿no? Es una conexión de barras de cobre, ¿no? Está conectado así, y así, ¿no? Todo está distribuido. Entonces, en este caso se usa estas cubiertas, ¿no? Y esta cubierta, esta plancha metálica, también debe estar aterrado, ¿no? Aterrado. Tenemos la llave general, la térmica general, tenemos la térmica de cada circuito, y como les comenté, como habíamos dicho, estamos hablando de tableros de alumbrado. Cada circuito debe tener su diferencial, ¿no? Su diferencial. Ahora, se recomienda que tenemos que probar al menos por periodos el testeo del diferencial, ¿ya? Para que no se pueda trabar. A veces no se le da un mantenimiento, cuando no se da mucha importancia se traba y se malogra este diferencial. Entonces siempre hay que tratar de testearlo, ¿no? Pero acá hay un botón, el diferencial tiene un botón test, donde tú presionas y prácticamente se activa, o sea, se baja la llave. Entonces siempre es bueno tratar de hacer esas pruebas, ¿no? Para ver si está funcionando o no el diferencial. Y acá tenemos pues ya nuestro circuito, o debería ir acá ya el diagrama unifilado, ¿ya? Entonces el inspector o el auditor te va a decir ello. El auditor te va a indicar unifilar observado. La rotulación de tu llave general observada. La tierra, bueno, está correcto. La tierra de la chaqueta va a que ver internamente, si es que tiene o no. ¿Qué más? ¿Está correctamente rotulado? Bueno, sí, está correctamente rotulado. ¿Está con cada uno sus diferenciales? Sí, está cada uno con sus diferenciales. Sus reservas están correctamente selladas, son tapas de reserva. Se compran nada más a su proveedor, se les pide. Vienen en paquetes, en las bolsas, ya vienen sellados, entonces tiene que tener reservas, ¿no? Si no tiene reservas, si está con agujeros, solamente está, pues está observado, ¿no? Los tableros de toma corriente, de igual manera, ¿no? Estos tableros de toma corriente, viene el inspector, el auditor, y también dice, ok, está correcto, tienen que tener el sticker de riesgo eléctrico, por normativa, ¿no? Internamente debería estar con su rotulación, con su diferencial, con sus tierras, ¿no? Y los meneques. Estos meneques están correctamente, ¿no? Ahora, hablando de meneques, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este es rojo y por qué este es azul? ¿Alguien me podría decir? ¿O es igual? ¿Sí, Luis? Uno puede ser trifásico y otro monofásico. Hembra con este meneque, ¿ok? Rojo hace referencia a que puede ser un 380, ¿ya? Normalmente en Perú es 380, y azul hace referencia a un 220. Ahora, hay tamaños de meneque, hay tamaños. ¿Y cómo pido? Pido a mi proveedor por dame mediano, grande, pequeño.
¿Alguien me podría decir cómo es que pido el meneque? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cómo yo solicito al proveedor el meneque? Bueno, los meneques tú los solicitas primeramente, ya sabes, por el voltaje, ¿no? Ese es el primer parámetro, por el primer campo. Luego el proveedor te va a pedir, ¿y de qué capacidad necesitas? Ah, necesito de 16 amperios, de 32 amperios, de 64. Ya ustedes se darán cuenta que la 16 comparado con la de 64, obviamente que la de 64 el meneque va a ser mucho más grande, ¿no? Y así es, esa es la única diferencia por la cual cuando ustedes van a adquirir un meneque, pues tienen que indicarle que sea de cierto voltaje, ¿no? Y de cierto amperaje. Eso es. Y obviamente que trifásico, ¿no? Trifásico más. Características del tablero. Como referencia se sugiere considerar un grado de IP41, una protección, como mínimo para tableros en interior, ¿no? E IP44 como mínimo para tableros instalados en el exterior, fuera de planta, en el ambiente. La altura mínima de montaje de estos tableros será de 0.6 metros y la altura máxima permitida es de 2 metros de instalación del tablero. Todos como referencia el nivel del piso, ¿no? Ahora, ¿de qué material? Lo que siempre me comentan, pues el material, los tableros, que son láminas de hierro o acero, que se utilizan en la construcción de tableros eléctricos, ¿no? Prácticamente son espesores mínimos. Hay una pequeña tabla para superficies de 0.25 metros cuadrados. Tenemos un espesor de la plancha de 1.2. Prácticamente el espesor de la plancha de los tableros, estamos hablando de 1.2, 1.5, 1.8, hasta 2 milímetros, ¿no? De espesor. Ahora, ya que estamos hablando de tableros, estamos hablando, pues, también hablamos de la parte de corriente, ¿no? Voltaje, corriente y sus efectos. Entonces, para las personas que estamos, pues, en campo, ¿no? Normalmente, pues, estamos ahí el riesgo, ¿no? Se tiene ese riesgo, obviamente que el riesgo es mínimo si nosotros tenemos todos los CPPs, pero está ese riesgo, ¿no? De que por ahí nos podemos electrocutar. Entonces, prácticamente para que ustedes tengan en consideración, ¿no? Si hablamos de amperajes de 1 a 3 mil amperios, pues prácticamente es imperceptible, ¿no? No hay riesgo. Si hablamos de 5 o 10, pues el sistema el principio de tetanización muscular, contracciones violentas e incluso permanentes de las extremidades, ¿no? De 15 a 30 ya son contracciones violentas, incluso alteraciones del ritmo cardíaco, y a mayor a 30 son ya tema de fibrilación ventricular cardíaca, ¿no? Un paro cardíaco. Entonces, obviamente, cuando trabajamos con tableros eléctricos, o todo lo que involucra ya la parte eléctrica, pues deberíamos tener nuestros TPPs adecuados, ¿no? Nuestros guantes. Si vamos a trabajar en alta tensión, ¿no? Bueno, me refiero, bueno, nosotros no trabajamos en alta tensión, ¿no? Nosotros trabajamos solamente en baja y media tensión, ¿ya? Pero me refiero a alta tensión, o bueno, hablando correctamente, si trabajamos a 220 voltios, 380 voltios, o sea, si ya vamos a las subestaciones o los tableros generales, deberíamos tener nuestros guantes dieléctricos, ¿no? Si es que vamos a manipular por ahí algunos componentes eléctricos. Pero si vamos a trabajar, digamos, por ahí con voltaje de 24 voltios, 12 voltios en DC, ¿no? Podríamos tener un guante
simple, ¿no? Cuando se entregan en la planta. Bien, vamos a ver algunas partes del equipo, unas partes que conforman un tablero. Como les comenté, este es un interruptor termomagnético, como ustedes se dan cuenta. Este es un interruptor de una capacidad, podríamos decirle, de 80 amperios, de 100 amperios, de 120 amperios, de 160 amperios. Realizan la misma función que el fusible, pero que no hay que sustituirlos por otro nuevo cuando ocurre un cortocircuito, ¿no? Como era anteriormente, tenían una laminilla y cuando pasaba mucho amperaje, pues esta laminilla se empezaba a pandear, ¿no? Y eso pues ya no se podía usar, ya se descartaba y se tenía que poner otro fusible nuevo. En el caso de las termomagnéticas, pues puede ocurrir un cortocircuito, puede ocurrir una sobrecarga, ¿ya? Salta la térmica, pero tranquilamente eso no quiere decir que ya se malogró el equipo, ¿no? Sino incluso al contrario, ¿no? Es que está bien el equipo, está correcto porque está saltando, ¿no? Está, ya sea una sobrecarga o un cortocircuito, está correcto, está en funcionamiento, y solamente es cuestión de levantar la perilla, ¿no? Nada más. Los interruptores diferenciales, también llamados disyuntores, también algunos se llaman. Ya, estos, como les comenté, estos diferenciales nos ayudan más que nada para proteger al personal. Por ahí de repente está fugando corriente, entonces para que no se electrocute el personal es lo que falta la diferencial, ¿no? Y eso es lo que le decía, este es el botón test, que periódicamente deberíamos nosotros presionar ese botón para ver si es que está funcionando, para probar. El botón test se prueba. Al momento de probar, va a saltar esta perilla. Hablando de tableros autosoportados, ¿ya? Como les comenté, hay tableros que también son tableros de barras de cobre, ¿ya? Estos son utilizados en tableros que sean de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99.9% de alta conductividad, ¿no? Dichas barras irán montadas sobre unos aisladores, van montados estas barras, ¿no? También pernadas, pero van montadas por unos aisladores. Las uniones son por pernos, por arandelas planas y unas arandelas de presión. No olvidar el cable a tierra, o todo tablero debe tener el cable a tierra. Se emplea en instalaciones eléctricas para evitar el paso de la corriente al usuario por un fallo del aislamiento del conductor efectivo, ¿no? Si no me equivoco, creo que la sesión que viene vamos a tocar ya a detalle el mantenimiento de los postos a tierra. Entonces, estos postos a tierra tienen que hacer mantenimiento, ¿no? Para que pueda cumplir su función de que si por ahí hay una fuga y el personal se quiere apoyar, no recibe una descarga, sino que esa descarga llega al pozo a tierra, ¿no? Hay unidades de mando y señales que están en todo tablero, más que nada en los tableros de control. Y esto está por una norma, la norma ISF 60-204. Nosotros estamos hacer referencia a un rojo, pues nosotros prácticamente lo referenciamos o identificamos como si fuera una emergencia, ¿no? Es una condición de peligro que requiere una acción inmediata, ¿no? De repente la máquina se paró y debe producir el equipo. Un piloto amarillo, pues es una anormalidad, es una condición anormal que puede llevar a una situación peligrosa. Ejemplo, digamos, mi equipo
o mi reductor, mi motor reductor. Nosotros sabemos que todo reductor internamente tiene piñones, rodamientos, ¿no? Pero tiene aceite. Entonces, este aceite, si yo quiero monitorear, debería estar a una máxima temperatura que debería llegar, ¿no? O sea, no debería sobrepasar porque eso va a afectar obviamente a la caja. Entonces, yo podría hacer una especie de monitoreo, ¿ya? Con un sensor, con una termocupla o un PT100, tranquilamente, empiezo a monitorear. Entonces, ¿y cuál va a ser mi señal? De repente mi señal va a ser una especie de baliza, así como la de acá, una baliza, ¿no? Donde me indique, digamos, si es rojo, pues elevada temperatura, ¿no? Digamos 150 grados Celsius. Si es amarillo, 120 grados. Si es verde, allá, menor a 100. Entonces, si está a 120, pues me va a arrojar una anormal, ¿no? O sea, ya me está avisando que puede llegar y los pulsadores rojos, los tipo honguito, como ustedes pueden observar por acá, diferentes tipos de modelo, hace referencia al parada de emergencia, ¿no? En acción de peligro. Otro punto importante que algunos dejamos de lado es el tema de la rotulación, ¿no? Deberíamos al momento de instalar o hacer un mantenimiento de un tablero, si no encontramos rotulado correctamente o identificado correctamente, pues deberíamos realizar ello, ya que estos son temas de auditoría. Entonces, si el auditor viene, el inspector observa eso, pues hay que levantar esa observación, ¿no? En este caso, pues tenemos diferentes medidas. Normalmente la rotulación son de colores, las letras son de color aluminio y el fondo es de color negro. Como pueden ver acá ustedes, es un modelo, ¿no? Este es un rotulado, un tablero general. Se pone el tablero TG1 con un voltaje 230, trifase con más tierra, una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Igual las dimensiones de rotulado, en este caso es una de 100 por 50 por 1 milímetro de espesor. Igual, aquí hay otros tipos de rotulado y otro rotulado de cómo separa un selector, ¿no? On, off. Bien, ahora vamos a tocar los tres tableros, digamos, que encontramos en planta, ¿no? ¿Y cuáles son estos tres tableros que nosotros encontramos en planta? Son los tableros autosoportados, los tableros adosados y los tableros empotrados, ¿no? En este caso vamos a ver algunas fechas técnicas de estos tableros o gabinetes adosados. Es un gabinete metálico fabricado en planchas de acero galvanizado de un espesor de 1.5 milímetros. ¿Cuáles son las características de este tablero adosado? Pues tiene una puerta frontal abisagrada, ¿ya? Puntos de puesta de tierra en la puerta y en el cuerpo, acabado con pintura industrial de proyección electrostática y secado al horno. ¿Qué colores? Pues es un color del código RAL 7075, ¿no? Cuando nosotros hablamos de colores en tableros, pues se maneja por código. ¿Qué grado de protección? Bueno, tiene un IP45 y buen nivel de tema de embalaje. Ahora, ¿cuándo se usa un tablero adosado?
y cuándo se usa un tablero autosoportado, y cuándo se usa un tablero empotrado. ¿Alguien me podría decir? No pueden escribirlo por el chat. Para un tablero autosoportado, de igual manera, ustedes pueden ver la descripción y todas las características que involucra pues, un tablero autosoportado, ¿no? La tapa lateral, la puerta frontal, el techo, ¿no? La estructura, cómo está conformado, y los espesores de pintura, y esto maneja un sistema, ¿no? Al momento de nosotros querer fabricar un tablero, se fabrica mediante norma, y según la norma debe cumplir por el espesor de pintura. Gabinete empotrado. Es un gabinete empotrado, igual, tiene todas sus características, es una plancha de acero galvanizado de un espesor 1.5 milímetros, tiene un color, un RAL 7035 y un espesor de pintura de 80 a 100 micras. Bien, antes de pasar al procedimiento de mantenimiento, ¿cuándo es que nosotros usamos pues, un tablero autosoportado, empotrado o adosado? ¿Cuál es la diferencia, no? Bueno, el autosoportado normalmente lo usamos pues en tableros de distribución, ¿no? Tableros generales. El empotrado, como bien dice, y el adosado, ¿no? Normalmente el empotrado se usa, pues, si se han visto en los domicilios, ¿no? Donde ya hay una planificación en donde va a estar ubicado, pues, el tablero. Pero normalmente en planta no ocurre ello, ¿no? En planta normalmente a veces se instala otra línea de producción o se quiere, o se importa, pues, un equipo, un accesorio del equipo y necesita un tablero. Entonces, para ello existen estos tableros adosados, ¿no? Que se ponen con su base metálica y pueden estar tranquilamente montados, ¿no? Bien, vamos a pasar al procedimiento de mantenimiento. Antes de pasar ya al mantenimiento en sí, nosotros tenemos que hacer algunas inspecciones preliminares para todo trabajo, no solo un mantenimiento, sino también un proyecto de instalación de un tablero, ¿no? Hacer la medición del aislamiento de fase-fases y fase-tierra, y verificar el correcto funcionamiento mecánico de los equipos. Como les comenté, podríamos nosotros, si vamos a instalar un diferencial, verificar que esté correcto, o de repente vamos a instalar un relé térmico, también. Un relé térmico, un guardamotor, también tiene un test, tiene un botón test para poder ver si está funcionando correctamente o no. Verificar el ajuste de todos los relés, potenciómetros y demás elementos de calibración, si en el caso hubiera. Y verificar si el cableado de control está correctamente conectado y de acuerdo a los planos suministrados, ¿no? Entonces nosotros, como supervisores, como jefe de mantenimiento, personal encargado de dar el visto bueno de la instalación del tablero, pues deberíamos nosotros inspeccionar, supervisar. Verificar la conexión de los circuitos de fuerza, ¿no? Revisar el plano, verificar los fusibles de control, si los hubiera. Ya en la operación inicial y puesta en servicio, pues tenemos que verificar que todos los equipos de corte y seccionamiento se encuentran en la posición de apertura, alimentar los circuitos
señalización y control, verificar el correcto funcionamiento de todas las señales, verificar el correcto funcionamiento de los demás equipos de medida de protección, como amperímetros, medidores, relés de protección. Verificar que las conexiones a los bornes y a tierra están bien ajustados y propiamente dimensionados, ¿no? Eso es correcto. Nosotros deberíamos, ¿no? ¿Cómo hacemos la verificación si está correctamente ajustado, ¿no? Obviamente que con un destornillador o con un perillero nosotros ajustamos el cable, ¿no?, con el terminal, y le damos un ligero jalón al cable para ver si está correctamente conectado, ¿no?, ajustado. Solo después de realizar las verificaciones anteriores se podrá efectuar maniobras sin carga, ¿no? Bueno, unas recomendaciones que les indico generalmente, ya sea para un mantenimiento o proyecto, el lugar de operación debe estar libre de objetos extraños que impidan su maniobra. El lugar de trabajo debe estar ventilado adecuadamente y no debe existir elementos combustibles en las proximidades. Tomar las precauciones debidas a fin de evitar que aniegos de agua limpia, lluvias, claro, ¿no? Poner un techo, por último, con un drenaje, ¿no?, con un canal para la lluvia. Deberá contar con una apropiada toma de tierra para evitar descargas peligrosas. Debería estar aterrado. Las conexiones de entrada y salida deberán estar perfectamente realizadas con los terminales apropiados y el uso de pernas y arandelas de seguridad. Otras recomendaciones: nunca efectúe el servicio de mantenimiento a ningún equipo cuando éste se encuentre energizado, ¿no? Ya nosotros sabemos, cuando hacemos un mantenimiento de un tablero, de un componente eléctrico, nosotros deberíamos desenergizar, bajar la llave, incluso usar el procedimiento de seguridad, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de seguridad? Bloquear el equipo, ¿no?, con nuestra tarjeta de bloqueo, o nuestra tarjeta, con nuestro loto, ¿no?, nuestro candado, una tarjeta de bloqueo con nuestra llave. Verifique que todas las conexiones estén debidamente ajustadas. Esto comprende barras, conductores sólidos y cables. No emplear aire comprimido, ¿ya? Esto es muy importante. No emplear aire comprimido para la limpieza, pues la presión puede dañar algún mecanismo y partículas extrañas pueden alojarse dentro de los mismos, impidiendo que algunas cosas. El correcto funcionamiento, ¿no? Esto es muy importante. Y he visto, ya, que algunos hacen la limpieza con el aire comprimido. ¿Ya? Esto es un peligro, tengan mucho cuidado, ¿ya? Porque a veces el tablero se encuentra justo ubicado en una caída de una alimentación de aire, ¿ya? Entonces justo el personal que está haciendo el mantenimiento quiere usar, pues, lo más práctico, ¿no? Poner su récord conector, se pone su manguera y prácticamente abre la válvula y empieza a sopletear con el aire comprimido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros no sabemos cómo está viniendo la cometida del aire de la sala de compresores que llega, y pues incluso puede venir con un poco de agua, ¿no?, por el mismo condensado que se genera. Entonces podemos ocurrir incluso un cortocircuito, todo el tablero puede incendiarse. Hay que tener mucho cuidado. Podríamos nosotros usar ellos, pero con el debido cuidado. Si ponemos una unidad de mantenimiento con un filtro correctamente para que pueda, para que no pueda pasar todo, digamos, todas las partículas sólidas, o incluso, por último, ¿no?, con un soplador eléctrico, tranquilamente. Nunca apoye escaleras contra el tablero. Use bancos de madera robustos, previsto de peldaños y escaleras autosoportadas a fin de alcanzar las partes altas.
Bien, ahora sí. Luego de hacerles unas cuantas recomendaciones, ya pasamos a lo que es el mantenimiento tradicional. ¿Cuáles son nuestras herramientas para ir a campo? Pues obviamente nuestra pinza perimétrica, nuestro multímetro, hacer el ajuste, la limpieza con limpiacontactos, hacer el cambio de repente de terminales, hay terminales sueltos, entonces debemos de prensar nuevamente los terminales, pero siempre es bueno tener una herramienta de bolsillo, el cual es para detectar la tensión. ¿Ya? Eso es un revelador. ¿Ya? Siempre es bueno, no es muy costoso, ¿no? Pueden pedir a su área de mantenimiento, no hay ningún problema. Y por último, si el área de mantenimiento pues, no accede, podríamos nosotros adquirirlo, no es muy costoso, no es muy costoso. Es el tamaño de un lapicero, es el tamaño de un lapicero, y esto nos ayuda para revelar, como dice su nombre, pues si es que por ahí hay un voltaje. Nosotros presionamos el botón y esto va a empezar a silbar, ¿no? Genera un sonido que indica que hay voltaje en esa línea, ¿no? Nos acercamos al cable, y esto va, sin tocarlo, obviamente, sin tocarlo, a una cierta distancia, va a empezar a sonar. ¿Cuáles son las herramientas? ¿No? Una brocha recomendable, un revelador, una pinza perimétrica para saber cómo está el consumo de los amperajes de la instalación, para ver el voltaje y para ver también la continuidad, ¿no? Ya si hablamos de media tensión o alta tensión, si queremos desconectar de repente fusibles de un transformador, pues deberíamos tener todos nuestros EPPs adecuados, o nuestros guantes eléctricos, y esta herramienta es una pértica, es una herramienta dieléctrica. Podemos tener un soplador eléctrico para limpiar, cinta dieléctrica también cuando vamos a hacer trabajos en los cables, pues en los terminales expuestos, deberíamos encintarlo, ¿no? Con esta cinta aislante. Herramientas, destornilladores, perilleros, y cuando hablamos ya con cables de secciones grandes, ¿no? Tener estos terminales para prensar, ¿no? Podemos prensarlo con esta prensa mecánica o también esta prensa eléctrica o incluso también hay prensas hidráulicas, ¿no? Obviamente contar con el trapo y nuestro solvente dieléctrico. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Pues se realiza la limpieza completa, tanto interna como externa del tablero, ya sea con aire, con un equipo, con soplador eléctrico, podemos también limpiarlo con brocha, incluso también con trapo. Se realiza el ajuste, ¿no? De todos los terminales de los elementos eléctricos, ¿no? Hacer el ajuste con nuestro perillero o con nuestro destornillador tipo estrella, ¿no? Se verifica el estado del cableado y de los conductos eléctricos. Se tiene que verificar ello. Se tiene que abrir toda la canaleta, ¿no? Estos son los canales. La canaleta se abre y se verifica si por ahí hay un cable suelto o está recalentado, de repente ha sufrido de repente un golpe. Verificar el estado de cada componente eléctrico, ¿no? Acá verificamos las térmicas, las diferenciales, verificamos los contactores, los guardamotores. Se realiza el rotulado de los interruptores que faltan identificar, ¿no? Estos temas por auditoría, por norma, tienen que estar todos identificados, rotulados. Se realiza el rotulado por ahí hubiera un tablero antiguo, ¿no? Pues tiene que sellar, como es el caso. Si ustedes ven en la parte superior del tablero, pues hay un agujero, ¿no? Que tiene que hermetizar.
se ordenan los cables sueltos, a veces ocurren, como ustedes están viendo en este tablero, pues que hay cables sueltos, ¿no? Entonces se tiene que hacer el peinado, como se le dice, ¿no? Poner en canaletas, ¿no? Y peinar correctamente con cintillos. Verificar que las tuberías eléctricas que ingresan al tablero, ¿no? Ya algunas tuberías que ingresan, ya sea de PVC o tuberías conduit o las tuberías corrugadas que están ingresando al tablero, deberían estar con sus conectores correctamente, ¿no? Deberían estar sellados, herméticos. Se procede a realizar la limpieza mecánica y si lo amerita, pues el tablero está muy oxidado, ya la pintura está desgastada, pues se hace un pintado del tablero. También existen herramientas predictivas para hacer el mantenimiento. Como les comenté, hay herramientas predictivas como son el análisis termográfico y el análisis ultrasonido, ¿no? Estos son con equipos especiales, ¿no? Son equipos, obviamente son costosos. Bueno, para indicarles solamente una cantidad, si hablamos de equipos de ultrasonido, estamos hablando de, unos $8,000, $6,000, hasta, pues, no sé, unos $15,000 la más, la gama, $18,000, ¿no? De igual manera, en los equipos ultrasonido también, ¿no? Estamos hablando de equipos que rondean prácticamente los $10,000, ¿no? Entonces son equipos que sí, son costosos, obviamente, se tiene que hacer su mantenimiento, claro, tiene que hacer como todo equipo, se tiene que hacer la calibración anualmente, ¿no? Pero nos ayuda mucho, pues, en estas herramientas predictivas. Obvio, claro, tienes que capacitarte y conocer un poco de cómo se manejan estas herramientas predictivas, ¿no? Porque es muy sencillo, el usarlo es muy sencillo, ¿no? El usarlo es muy sencillo, ¿ya? Pero el analizarlo, ese es el tema, es lo complicado, ¿no?, de estas herramientas predictivas, ¿no? Bueno, entre comillas complicado, ¿no? Pero la persona que se capacita, la persona que practica, pues no hay ningún problema, es muy sencillo. E incluso creo que en la próxima semana les voy a mostrar el software, ¿no? La próxima semana tenemos un poco más de tiempo, les voy a mostrar el software que yo manejo, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño análisis ahí con esta herramienta termográfica. Una pequeña introducción, les presento, esta es la vista, la pantalla del software, seguramente para algunos ya es familiar, ¿no? Este es el software Fluke, es lo que yo uso actualmente. Yo trabajo con una cámara TI 480 Plus, ¿no? Y yo hago mi análisis con el mantenimiento predictivo de los tableros eléctricos, los tableros generales, ¿no? Pues en este caso es un tablero general 2, acá está numerado, para un trafo, ¿no? Un trafo de garita. Justo era el transformador que alimentaba, ¿no? O la llave que alimentaba a garita, ¿no? A seguridad, a vigilancia, a toda la iluminación, tomas de vigilancia. Pues sí, tengo mi paleta de colores, ¿no? Yo puedo cambiar la paleta de colores, puedo poner arcoíris, puedo poner tipo gris, ¿no? Puedo cambiar diferentes tipos de paleta de colores ahí. No se preocupen, que lo vamos a ver mucho más a detalle, ¿no? No se preocupen, la próxima semana tenemos más tiempo y lo voy a mostrar ahí el software. Entonces, no está normado, es lo que siempre algunos me preguntan, si está normado el uso de una paleta de colores. No, no está normado. Tú puedes usarlo o puedes analizar según cómo tú te sientes al momento de la visualización, ¿no? Porque ya que este informe, este análisis, nosotros lo plasmamos en un informe técnico. Entonces, la persona, el gerente, el jefe de mantenimiento,
¿no? Entonces ellos tienen que tienen que verificar el informe, pues que se les sea mucho más fácil el entendimiento, ¿no? Entonces, por ahí va más que nada la paleta de colores, ¿no? De que se puede identificar mucho más rápido. Este es el rango de la temperatura, y esta es la vista, ¿no? Acá yo estoy analizando este punto, donde hay puntos más calientes, la temperatura máxima. Igual, así. Estoy analizando. Luego me voy al tema del análisis, ya hago mi informe técnico. Ahora, hay una norma, o más que una norma, hay una guía, el cual nos dice los criterios NETA, ¿ya? Los criterios NETA, el instituto. Es una asociación internacional, ¿no?, eléctrica, el cual, más que una norma, es una guía, nada más, una guía de buenas prácticas, donde ellos obviamente con su experiencia, pues, nos han, digamos, facilitado un poco el tema del entendimiento de cómo nosotros podemos analizar respecto a tableros eléctricos. ¿Qué nos dice? Que si el punto más caliente del equipo menos el punto referencial, o sea, la temperatura, estamos hablando de temperatura referencial del mismo equipo, si esa diferencia de temperatura está entre 1 a 3 grados Celsius, ya, y a la vez la temperatura, la diferencia de la temperatura caliente, temperatura pico caliente, menos la temperatura del ambiente, está entre 0 a 10, pues nosotros, o la norma, o esta asociación NETA, nos dice que estamos en una falla incipiente, y la acción pues requiere más información. Pero si en el caso estuviéramos que la diferencia de temperatura es mayor a 15 grados, igual la diferencia de temperatura ambiente es mayor a 40 grados Celsius, pues estamos en una falla crítica. Y la acción es un mantenimiento correctivo inmediato, ¿no? Eso nos ha facilitado esta situación, ¿ya? Pero esto yo solamente lo tomamos como referencia nada más, ¿no? Se toma como referencia, porque ya en cada planta va a cambiar ello. De repente tu planta ya no va a ser de 1 a 3 como tú haces el seguimiento, sino de repente tú vas a colocar solamente de 1 a 2. Igual acá también, de repente puedes colocarlo de 4 ya a 5, ¿no? O de repente a 25 más, igual de manera así. Y acá ya en tu acción de repente va a variar, de repente se mantiene, ¿no? Pero en la siguiente ya no, de repente en la siguiente dice ya hacer limpieza, ¿no? O hacer el ajuste. De repente acá en crítico ya no correctivo, sino de repente un mantenimiento un correctivo, pero ya programado capaz, ¿no? Es más que nada, esto es una ayuda que nos da la asociación NETA para poder al menos el análisis termográfico. Bien, vamos a pasar al checklist de mantenimiento. Bueno, respecto a tableros, pues tenemos que verificar que el tablero está despejado, que esté en un área de trabajo bien despejada. Si está correcto, sí; si no, no, o no aplican. Y algunas observaciones. Debe estar señalizado con su placa de riesgo eléctrico, correcto. Debe estar señalizado la tensión de servicio y la corriente nominal, ¿no? Habíamos dicho que debería estar rotulado con qué tipo de tensión debería decir, ¿no? Si es un tablero 220 o es un tablero 380. Debe estar señalizado el número de fase,
el tablero está montado dentro de la caja o gabinetes. El tablero está construido con materiales no hidroscópicos. El tablero es resistente a la corrosión. El gabinete que contiene el tablero es hermético. Posee luces piloto que indican el funcionamiento de cada una de las fases. También es recomendable. Posee tapa inferior que no permita el contacto con partes enraizadas. La instalación del tablero está entre 0.6 a 2 metros, correcto. Los tableros metálicos, incluyendo la puerta y también la chaqueta o cubierta, están conectados a tierra, deberían ser correctos, ¿no? El tablero, interruptores de corte o interruptores de termomagnético automático, bueno, si tienen, se aplica, ¿no? Si es un tablero de alumbrado de tomas, pues correctamente, ¿no? Se aplica. El tablero tiene interruptores diferenciales. Bueno, si es un tablero, como dije, de tomas o alumbrado, pues debe aplicar. Al interior del tablero todos y cada uno de los interruptores están debidamente identificados, claro, tienen que estar rotulados. Se comprobó el correcto funcionamiento de los dispositivos diferenciales, además el tiempo y la intensidad de disparo, claro, como le dije, en los diferenciales nosotros cada cierto tiempo, cada cierto periodo, deberíamos presionar el botón test para ver si es que está correctamente trabajando, ¿no? Si está disparando, ¿no? Y acá les muestro una pequeña descripción, un pequeño checklist, el cual se implementó ya en planta, ¿no? Ya que nosotros en planta tenemos un problema, y seguramente ustedes también tendrán en planta. Cuando queremos hacer un trabajo, nosotros, como mantenimiento, un trabajo de una instalación, un tablero, ¿no? Cuando son trabajos, digamos, que va a tomar mucho tiempo al técnico, pues normalmente lo tercerizamos, ¿ya? Se evalúa muchas cosas, se evalúa la parte económica, también la parte de tiempo, ¿no? Ya que el técnico de mantenimiento solamente está enfocado, pues, a las máquinas de producción, ¿no? Pero, bueno, si se terceriza un trabajo, normalmente nosotros estamos entregando este checklist al supervisor eléctrico para que verifique que cumpla toda esta especie de normativa, ¿ya? Para evitar que nos sancionen o nos observen el auditor que va a venir, ¿ya? Anualmente, cada año siempre viene el auditor, siempre viene, entonces para prevenir ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? A veces cuando hacían trabajos, cuando nosotros hacíamos trabajos, cuando nosotros mantenimiento, nuestra área, hacíamos los trabajos o mandábamos a un tercero, pues obviamente que nosotros conocemos, ¿no?, del tema y hacía buenos trabajos. Pero cuando a veces logística o recursos humanos o la gente de SOMA, ¿no?, otra área, mandaba a un tercero, a un contratista a hacer trabajos eléctricos, pues ya se imaginarán quién supervisaba, pues no tenían conocimiento, ¿no? No reportaban mantenimiento que se iba a instalar, pues cada uno trabajaba independientemente. Entonces, y justo esos tableros que habían instalado estos trabajadores, estos terceros, pues la habían hecho sin norma, ¿no? Había una supervisión, ¿no? No pasaba por mantenimiento. Entonces lo que hemos hecho una especie de checklist para toda instalación, para todas las áreas. Entonces, todo trabajo tiene que pasar por mantenimiento, para darle el visto bueno al contratista, ¿no? Y recién ya puede facturarlo correctamente, ¿no? Entonces, para evitar ello, para evitar que tengamos observaciones por el inspector, el auditor, pues se ha hecho un pequeño checklist, donde nosotros indicamos que el tablero debe contar con frigo de peligro, sí. El tablero debe contar con luces piloto, correcto. El tablero instalado en 0.6 a 2 metros, correcto. El
tablero eléctrico debe de contar con barras de tierras y borneras, correcto. El tablero eléctrico debe estar aterrado con un cable amarillo o amarillo-verde, y ha pasado que algunos, estos terceros, se instalaban con cable negro, los cables a tierra. El tablero eléctrico debe contar con su diagrama unifilar plastificado y pegado dentro del tablero, correcto. Está por normativa. Si no tiene unifilar, te van a observar. El tablero debe estar doblado con todos los de mando, también. Según carga, correcto. El tablero de toma corrientes debe contar con diferenciales, también. Los tableros de aire acondicionado deben contar con diferenciales, también. Deben contar con diferenciales. El tablero debe estar con nombre respetando la secuencia, correcto. Los cables eléctricos del tablero deben contar con sus respectivos terminales, correcto. Si es un cable a tierra, un terminal tipo HAL. Los cables eléctricos del tablero deben ser, obviamente, de una marca reconocida, ¿no? Deben estar bien peinados con cintillos, ¿sí? Debe ser con canaletas ranuradas, ¿sí? Las tuberías de entrada de los cables deben estar herméticos con conectores sin estopas. Los componentes de fuerza deben estar con marcas reconocidas. Nosotros normalmente trabajamos con Schneider, pero también pues tranquilamente marcas reconocidas por Siemens o ABB. No marcas chinas, ¿no? Algunos proveedores pues colocan marcas chinas. Eso. Si el tablero eléctrico es instalado al exterior, debe contar con un techo e iluminación. Sí. Está por normativa. Si tu tablero vas a instalar un tablero fuera de planta, en un ambiente libre, pues debería tener un techo o un sombrero tipo chino y debe tener una iluminación. El equipo que será a condición debe estar identificado con una placa de plástico, ¿correcto? Se debe entregar al diagrama unifilar en AutoCAD o en otro software que sea digital, ¿no? que sea editable, o el informe técnico y así, ¿no? Cada uno de estos. Yo creo que sí les he compartido el editable, ¿no? Sí creo que les he pasado ahí a la administración, ¿ya? Y lo ideal sería que ustedes implementen en sus áreas de trabajo esto también, ¿no? O capaz por ahí se me ha pasado algo y ustedes por ahí pueden, digamos, mejorar, ¿por qué no? Mejorar este formato. Bien, vamos a pasar ya a los informes técnicos, que creo que lo que más les interesa a ustedes. Pero como siempre les Ingeniero, ¿se digo, puede hacer antes una de pasar... consulta? Sí, Ingeniero, una consulta respecto a los tableros. Bueno, yo soy proyectista y en obras siempre he visto que los tableros de fuerza y el tablero de control lo dejan separado, ¿no? Y ahí está mi duda, porque justo hoy día tenía una observación de mi proyecto y me han observado que no debo yo diseñar separados, sino juntos, o certificados. O sea, digamos, para los distractores, tengo que dejar un tablero, pero tablero de fuerza y control. Pero cuando yo voy en obra, lo hacen fuerza y tablero de control independientes. No sé cuál sería la razón o si que hay una norma por ahí. correcto. Sí, bien. A mí también bueno, según el inspector, el especialista que viene, en el caso, bueno, en el caso de Perú viene lo que es INDECI, el tema de auditarnos, ¿ya? Bueno, no se ha comentado nada de ello, ¿ya? Y yo tengo entendido tampoco, no hay ninguna norma de que tiene que estar a cierta distancia, ¿ya? Pero obviamente que sí, ¿no? Si es un tablero de fuerza con respecto a un tablero de control, debería tener pues, una cierta separación. Es lo recomendable.
Bien, antes de pasar a los informes técnicos, tenemos que tener observaciones, qué es lo que voy a colocar. Tengo que tener observaciones y luego de esas observaciones, pues, salen ya las recomendaciones. Yo le había comentado justo en la primera clase que eso es lo que me había ocurrido a mí, ¿no? Yo había pensado que se había recalentado, pensé que era grasa, ¿no? En su momento. Grasa o polvo, pero si se dan cuenta, pues apenas moví un poco el cable y se había prácticamente salido del terminal. Entonces esto ocurre obviamente por el tema del calor, los polvos, ¿no? Los años que pasa pues por ese tablero, ¿no? Yo me acuerdo que esta planta era una planta antigua ya. Entonces, por ello que se tiene que verificar, ¿no? ¿Qué pasa si nunca se hubiese verificado? Pues lo que hubiese corrido se hubiese incendiado, ¿no? Se hubiese quemado el contactor. Siempre es bueno verificar, ¿no? Tratar de hacer un pequeño jalón a los cables, ¿no? Si vemos que están sueltos, pues con el perillero, con el desarmador estrella, tratar de ajustarlos un poco. Igual, en la segunda imagen, como ustedes ven, seguramente se habrán ganado ustedes también en planta, en campo, muchos de estos problemas, ¿no? Que ya pobre tablero está colgado, como ustedes ven, ¿no? Potenciómetro, acá ven dos llaves termomagnéticas, hay un voladizo, está echado, ¿no? Con todo el cable expuesto, ¿no? Acá están con puros, como les comenté, de ser antiguo. Si se dan cuenta, era una planta antigua y que estaban usando fusibles, son puros fusibles. Y esto es su tablero, ¿no? Era un tablero pues, que no estaba rotulado, con estos pilotos también antiguos y estos luces pilotos. Totalmente, estos te observan, el auditor te observa estos trabajos, ¿no? Son cosas sencillas, ustedes se dan cuenta, son cosas sencillas de prensar los terminales, poner canaletas, peinar el cable, poner cintillos, rotular, pegar el unifilar, rotular la luz piloto, los pulsadores, ¿no? Cosas, pegar el sticker de peligro de riesgo eléctrico. Pero sí, esas cosas sencillas te pueden multar y lo peor, que te pueden cerrar la planta. Igual acá también, ¿no? Hermetizar. ¿Cómo se hermetiza acá? Pues podemos poner una plancha, acá, como se colocó. Se colocó una plancha, se puso unos autoperforantes, o de repente se puede remachar también, ¿por qué no? Se remacha y luego ya se hermetiza, ¿no? Un poco de un poco de silicona para poder hermetizar. O la otra manera que hubiese sido, ahí falta otra cosa más, si es muy estricto el auditor, me dice, no, cables expuestos, me dice. Bueno, la única manera que puedo aplicar acá, para cubrir todo este cable, pongo mi bandeja, ¿no? Pondré una bandeja, obviamente que me va a salir más caro, pero bueno, ya. Si el auditor está muy especial, pues ni modo, tengo que levantar la observación, si no me va a parar. Entonces tengo que poner mi bandeja. Pongo mi bandeja, tranquilo, le hermetizo y listo. Acá también seguramente ustedes también han encontrado muchos de esos casos, ¿no? Tableros así autosoportados. Así. Igual hay que tratar de hermetizar con unas planchas, ¿no? Y obviamente el informe técnico, ¿no? El informe técnico de los trabajos de mantenimiento, ¿no? Como les comenté, podemos colocar nuestro logo, el área de trabajo, la fecha
Incluso acá para las personas que quieren más adelante abrir su empresa, ¿por qué no? Quieren hacer servicios de mantenimiento, pueden colocar acá la orden de compra, ¿no? La orden de compra. Y para que son de mantenimiento, capaz acá pueden colocar la orden de trabajo. La orden de trabajo. Ponen el código también de la orden de compra. El equipo, algunos parámetros medidos, si se hizo una medición, y alguna descripción, ¿no? Descripción del trabajo, las observaciones que se tuvieron, algunas recomendaciones finales, un panel fotográfico de cómo se dejó el trabajo, y prácticamente la firma del supervisor del cliente. Otra manera de cómo presentar un informe, si nosotros vamos a instalar, como bien comentó ahí el compañero, dijo que está en proyectos, está instalando ahí por ahí unos tableros, pues una forma de, o un valor agregado de dar al cliente, pues es mostrándolos o entregarles, pues, estos informes, ¿no? Con sus diagramas unifilares, ¿no? Ya que esto habla mucho de la empresa que está haciendo ese servicio, ¿no? Ya te consideran para otros trabajos adicionales, ya para proyectos más grandes te consideran, ¿no? Correctamente los unifilares, correctamente identificado, ¿no? La llave izquierda, la llave derecha, los circuitos, los interruptores termomagnéticos, la marca, miren acá, qué tipo de marca, el tipo, la referencia y a qué máquina está alimentando. En este caso la general, esta era una máquina Yoder, ¿no? El nombre de la máquina, el nombre de la máquina. Yes. Ahora, en proyectos, seguramente ahí el compañero, pues, una forma también de ser mucho más profesional, se le entrega una carta de garantía, ¿no? a la empresa. Se pone la fecha, el tipo de proyectos que se realizó, en este caso se realizó un sistema eléctrico para todo el galpón, para toda la planta, y los tableros que se instalaron. Se instaló un tablero adotado, 220, y toda la garantía, ¿no? Que involucra. También se le entrega un certificado de calidad de todo el trabajo, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto, se entrega ahí el certificado de la inspección visual, las pruebas dieléctricas que se hicieron, las pruebas de pintura electrostática, las pruebas de torque de los pernos, miren, ¿eh? Se entrega pruebas de torque de los pernos y pruebas de funcionamiento. Y acá están las normas que le decía, ¿no? Para las personas que están consultando normas, acá están las normas. Acá están las normas. Para tableros de baja tensión. Ustedes pueden revisarlo ahí. Todas estas normas lo pueden encontrar en internet, no hay ningún problema. Es libre estas normas, pueden encontrar. Otro valor agregado que le dan algunos proveedores, te entregan el protocolo de pruebas. El protocolo de pruebas involucra la fecha, tipo de distribución, las pruebas de inspección que se hicieron, pruebas mecánicas, las inspecciones visuales, la continuidad eléctrica, la configuración de equipamiento, ¿no? La medición de la resistencia de aislamiento, y así, ¿no? Voy a mostrarles algunos informes, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. A ver, vamos a... Acá está. Sería tratar de mejorar, ¿no? Sería excelente que ustedes puedan mejorarlo y también, pues, por ahí, ¿por qué no? Compartirnos a nosotros,
capaz hay algo que mejorar, ¿no? Como les comenté, de repente ya no se pone sede, sino se pone la orden de compra, ya no se pone cliente, no se pone orden de trabajo también, ¿no? Y así, igual, ustedes pueden colocar el logo de acá, de su empresa o de su... Sabían que al momento de hacer un proyecto de instalación eléctrica o lo que involucra tirar cableado, pues se tiene que hacer un protocolo de megado, ¿ya? Entonces ya saben, si por ahí les toca supervisar un trabajo o van a ejecutar un trabajo, tienen que megar los cables. Y ya que tengo un formato, o ya se lo subió, si no me equivoco, alimentación de los conductores, ¿no? Tenemos un formato, el cliente, el servicio, la ubicación, la fecha, el instrumento, la marca del equipo, a qué hora se hizo la prueba, la temperatura del ambiente, el tablero y a qué voltaje se mega, como siempre me dicen algunos también. Bueno, el voltaje general, yo mego a 500 voltios, ¿no? Ya sea en motores, en cables, igual el megado es, el voltaje de prueba es de 500 voltios. Con eso yo hago el testeo de 500 voltios. Está el tiempo y el testeo o el megado se hace en las tres líneas, ¿no? R con S, R con T, S. Igual, R con la primera línea con la tierra, la segunda línea con tierra, 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 y así, ¿no? Como se dan cuenta, son valores altos. Estamos hablando de mega ohmios, ¿ya? Mega ohmios. Están altos. Si vemos por ahí un megao que está bajo de 50 mega ohmios, es porque está mal, ¿no? Está bajo aislamiento. Igual acá también, la resistencia. Tanto en el tablero general 1, tablero 2, tablero 3, y así, ¿no? Este es un formato para que ustedes puedan implementarlo. O si van a supervisar a un contratista, pues, y no está haciendo el megado, pues ya tienen un formato y puedan entregarle al contratista. Para que tengan ustedes al menos un sustento de que se está megando el cable. Cuando tengas una auditoría. Voy a mostrarles, creo que por acá tengo otro formato. Por mientras pueden hacer las consultas, si tienen alguna consulta, mientras que voy abriendo otro formato. Miren, justo quería consultar, quería mostrarles, voy a mostrar, acá tengo unos videos. Creo que a algunos les interesa también el tema del cómo se hace el mantenimiento de tableros con la herramienta predictiva del análisis termográfico. Bueno, tengo algunos interfaz de la cámara termográfica. A ver, vamos a ver este video. Este video es una... este es de la cámara que yo uso. A ver, voy a mostrar, estoy compartiendo un momento. Vamos a mostrar este video, ¿eh? Para que ustedes vean cómo es una cámara. Bueno, las personas que no están muy metidas al mantenimiento predictivo, pero esta es una cámara que yo lo voy a... Bueno, que yo uso. Ya, es un video. Ya, sí estoy compartiendo la pantalla, correcto.
En este caso es una cámara termográfica, es la TI 480 Plus. ¿Ya? Aquí yo trabajo con esta cámara, hago el mantenimiento predictivo. Vamos a ver, vamos a ver la interfaz. En este caso, pues, se hace el encendido con este botón, como el botón verde, color verde, se lo conecta, se enciende, ¿no? Ya obviamente lleva una batería portátil, como si fuera un celular, lleva una batería portátil. La pantalla es táctil, Vamos avanzando un poco. Bueno, y ahí se encendió, ¿no? Se enciende. Y es táctil, como les comenté, está el menú, barra de menú. Podemos ver diferentes campos. Se puede conectar mediante Wi-Fi, el Flu Connect. Las medidas, el rango, definición. Lo más importante es la emisividad que está arriba. ¿Ves? Emisividad es el campo más importante en el análisis termográfico. En imágenes, la paleta de colores. Un poco, si quiero poner un poco de zoom, voy con una cámara. Igual si luz de fondo alta o baja. La memoria, puedo poner una memoria externa. Acá se ven las imágenes termográficas, ¿no? Si se dan cuenta, estas imágenes, ¿de qué son? ¿No? Son de un transformador, ¿no? Entonces, en la clase de mantenimiento de transformadores, ahí vamos a tocar mucho más a profundidad la herramienta termográfica, para que conozcan también un poco del software y de la herramienta. Esa es la conexión que puedo conectar mediante mi móvil. Con celular también yo puedo trabajar. Yo también trabajo con el celular. Tiene un aplicativo, el software, tiene un aplicativo Fluke. Tiene un aplicativo donde yo puedo también analizar mis imágenes termográficas. Ya, sí, es una cámara. Esa es la cámara termográfica de Flu, ¿no? Igual, son similares también las diferentes marcas de FLIR, de Satir,